Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en una pieza de hardware que, ha inundado foros y redes sociales con una mezcla de emoción, memes y muchísima, pero muchísima confusión. ¿Un lío tremendo? Exacto. Estamos hablando de una tarjeta gráfica conocida por algunos como la Lis One H1. Que ya el nombre tiene tela. Totalmente. La misión de hoy es simple. Vamos a intentar separar la realidad de la ficción. Tenemos un informe técnico increíblemente detallado y con eso vamos a entender qué es, de dónde salió y, claro, la pregunta del millón. ¿Sí vale la pena? Si es una revolución silenciosa o un fracaso anunciado. Empecemos por lo más básico, que ya de por sí es un enredo. ¿Qué es exactamente la Lis One H1? El nombre suena, más a un alias que a un producto real. Entendido. LA Lison G1 es una combinación de una transliteración fonética y probablemente una confusión. A ver. El nombre técnico real de la GPU es Lis One 7G1000, fabricada por la empresa china Lisuan Technology. Ah, claro. Lixuan. Sí, suena a LA Lison si no estás familiarizado. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Y el H1? ¿Eso de dónde sale? Pues la teoría más aceptada es que se mezcló con el chasis para computadoras, el NCXT H1, que es muy popular. O que alguien lo interpretó como hardware 1.0, la primera versión. Ya veo. Pero lo fundamental no es el nombre, sino el porqué de su existencia. Esta tarjeta no apareció de la nada, no. No, para nada. Esto huele a geopolítica desde lejos. Mi suposición, y corrígeme si me equivoco, es que es una respuesta directa a las sanciones de exportación de Estados Unidos. Ajá. Básicamente han obligado a China a crear su propia industria de semiconductores de alto rendimiento. Has dado en el clavo. Es exactamente eso. Es parte de un movimiento masivo para desarrollar lo que ellos llaman domestic hardware, o sea, hardware nacional. Claro. Y Lisuan no está sola. Hemos visto surgir a otras empresas como Murthreads, Viren, todas con el mismo objetivo, lograr la autosuficiencia tecnológica. Esta GPU es, digamos, un soldado en esa guerra comercial. Entendido. Un producto nacido de la necesidad. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Hablemos de lo que hay dentro, bajo el capó. La arquitectura la llaman True GPU. Suena ambicioso, ¿eh? Muchísimo. Pero en este mundo, desarrollado desde cero a menudo significa inspirado fuertemente en algo que ya existe. ¿Es una innovación real o es un refrito de tecnología que ya conocemos? A ver, Lisuan insiste en que es un desarrollo propio desde la base. Pero, claro, el análisis técnico revela que, si bien no es una copia directa, su filosofía de diseño se parece muchísimo al renderizado diferido basado en mosaicos, o sea, el TVDR. Espera, TVDR. Eso me suena a GPUs de móviles. Imagination Technologies, Qualcomm. Esa es su área de juego, ¿no? Es muy diferente a cómo funcionan las tarjetas de NVIDIA o AMD. Exactamente. Ahí está la clave de todo. NVIDIA y AMD utilizan renderizado de modo inmediato, el IMR. Cierto. Y la diferencia es fundamental. Con IMR, la GPU procesa objetos completos, uno tras otro. Con TVDR, la escena se divide en pequeños mosaicos y la GPU procesa todo lo que hay dentro de un mosaico antes de pasar al siguiente. Es súper eficiente en memoria y ancho de banda, por eso domina en móviles. Pero, claro, llevar esa filosofía a una PC para juegos es un riesgo enorme. Los motores de juego modernos, sobre todo los occidentales, están optimizados hasta la médula para la arquitectura IMR. Totalmente. Usar una GPU TVDR podría ser como intentar correr un maratón con zapatos de claque. Puede que funcione, pero seguro que va a haber problemas de ritmo, tropiezos. Es la analogía perfecta. El rendimiento puede ser muy, muy atípico. En el mejor de los casos, es un poco ineficiente. En el peor, puede causar errores gráficos o un rendimiento desastroso si el driver no traduce bien las instrucciones. Vale, la arquitectura es un comodín,
Para ponerla en perspectiva, comparémosla con su rival directo, que parece ser la GeForce RTX 4060 de NVIDIA. Sobre el papel, hay una cosa que salta a la vista inmediatamente. La memoria. La memoria, sin ninguna duda. La Lizuan 7G106 viene con 12 GB de VRAM GDDR6 en un bus de 192 bits. Una barbaridad. Y la RTX 4060, que ha sido muy criticada por esto, se queda corta con sus 8 GB en un bus de 128 bits. Hoy en día, con juegos que devoran texturas en 1440p, esos 4 GB extra y ese bus más ancho no son un lujo, son casi una necesidad. Es un golpe directo a la yugular de la 4060. Totalmente de acuerdo. Lizuan identificó la mayor debilidad de su competidor y la atacó sin piedad. En ese aspecto específico, la tarjeta china es objetivamente superior y está mejor preparada para el futuro inmediato. Pero nada es gratis en el mundo del hardware. Una ventaja así de clara suele venir con una desventaja igualmente grande. ¿Cuál es el truco aquí? ¿Dónde está la trampa? El truco es el consumo de energía, y no es una pequeña diferencia, ¿eh? La tarjeta de Lizuan consume alrededor de 225 vatios bajo carga. ¿200? ¿Qué? 225. La RTX 4060, que es una de las tarjetas más eficientes que se han hecho, se las arregla con solo 115 vatios. Un momento, 225 vatios es casi el doble. Eso es una locura. Mi primera suposición es el nodo de fabricación. No pueden estar usando el proceso de 4 nanómetros de TSMC como NVIDIA, ¿verdad? Imposible. Esto tiene que ser de una fundición nacional como SMIC usando un proceso más antiguo. Acertaste de nuevo. Esa es precisamente la razón. Por las sanciones, no tienen acceso a la última tecnología de litografía, la ultravioleta extrema o EUV. La que es necesaria para los nodos más avanzados. Exacto. Están usando un proceso de 6 nanómetros de SMIC que se basa en la tecnología anterior, la DUV. Y para lograr la densidad de transistores necesaria con DUV, hay que usar trucos de diseño muy complejos que, generan más fugas de corriente. Y el resultado es un chip menos eficiente, que consume más y genera mucho más calor. Justo eso. Lo que también introduce la famosa lotería del silicio, ¿no es cierto? La variabilidad entre un chip y otro debe ser mucho mayor. Mucho mayor. Unos chips saldrán excelentes y otros apenas cumplirán las especificaciones. Y esto nos lleva a la potencia bruta. En papel, la Lizuan tiene unos 24 T-flops. 24. Frente a los 15 de la RTX 4060. Pero como estamos viendo, los T-flops no lo son todo. La eficiencia de la arquitectura y la calidad del silicio son las que realmente dictan los fotogramas por segundo que vemos en la pantalla. Y hablando de lo que no vemos, falta una pieza clave en la hoja de especificaciones para una tarjeta que se dice moderna. Soporta DirectX 12, pero hay un asterisco ahí. Un asterisco enorme. Carece de soporte por hardware para ray tracing. Técnicamente, no cumple con la especificación completa de DX12 Ultimate. Esto significa que en juegos que usan trazado de rayos de forma intensiva, como Cyberpunk 2077 en Overdrive o Alan Wake 2, esta tarjeta queda completamente fuera de juego. Exacto. Es una limitación muy importante de cara al futuro. Así que tenemos una arquitectura extraña, más memoria, un consumo brutal y sin ray tracing. Esto me lleva de cabeza al rendimiento, porque los informes que circulan son un caos absoluto. He leído análisis que dicen que es una bestia y otros que la comparan con una tarjeta de hace una década. ¿Cómo puede ser ambas cosas a la vez? Porque lo es. Y esa dicotomía es lo que la hace tan fascinante. En pruebas sintéticas de computación pura, como Geekbench OpenCL, la Lizuan supera cómodamente a la RTX 460. O sea, la fuerza bruta está ahí. Está ahí, sin duda. Para tareas como renderizado 3D o inferencia de IA a nivel básico, donde los cálculos puros son lo que cuenta, es muy potente para su precio. Vale, para trabajo pesado funciona, pero los juegos son otro animal. ¿Qué pasa con esos infames primeros resultados que la ponían al nivel de una GTX 660 Ti de 2012? Eso no fue un buen comienzo. No, para nada. Pero era predecible. Esas primeras muestras se probaron con drivers en estado alfa. Es un síntoma clásico de un software inmaduro, ¿sabes? El compilador de shaders, me imagino. Exacto. El compilador de shaders no está optimizado, la comunicación con la API gráfica es un desastre,
El hardware puede ser un Ferrari, pero si el software no sabe cómo conducirlo, no sirve de nada. Ok, lo entiendo. Pero entonces veo esta demostración de Black Myth, Wukong, que está por todas partes, supuestamente corriendo en 4K a más de 70 fotogramas por segundo, y se ve increíble. ¿Cómo reconciliamos eso? Algo no cuadra. ¿Esa demo es real o es puro humo? La demo es real, pero hay que leer la letra pequeña. Muy, muy pequeña. Ese rendimiento no es nativo. Ah, ahí está el truco. Ahí está. Lee Xuan está utilizando una tecnología de superresolución propia, que se llama NSRR, y es su equivalente a DLSS de NVIDIA o FSR de AMD. Ya veo. La tarjeta renderiza el juego a una resolución interna mucho menor, probablemente 1080p, y luego un algoritmo de IA reconstruye la imagen para mostrarla en 4K. Entiendo. Es una solución inteligente y necesaria. Pero la gran pregunta es, ¿qué tal la calidad de imagen de ese NSRR? Hemos visto implementaciones de escalado terribles, llenas de artefactos, ghosting en objetos en movimiento. O un parpadeo constante en los bordes. Exacto. Que alcance 70 FPS no significa nada si el juego se ve como una acuarela borrosa. Y esa es la gran incógnita. No ha habido análisis independientes de la calidad de imagen de NSR. Podría ser genial o podría arruinar la experiencia. Pero fíjate, lo que es realmente fascinante aquí es una capacidad que nadie esperaba y que estratégicamente podría ser su carta más importante. ¿Hay más todavía? Adelante. Tiene soporte nativo y pionero para Windows on ARM. Espera. ¿Qué? Windows on ARM. La versión de Windows que corre en procesadores como los Snapdragon X Elites de Qualcomm. Ese ecosistema. Ese mismo. Lee Xuan es, hasta donde sabemos, el primer fabricante en lanzar una tarjeta gráfica discreta con drivers funcionales y compatibles con DirectX 12 para esa plataforma. ¡Wow! Hasta ahora, cualquier equipo con Windows on ARM estaba atado a los gráficos integrados del procesador. Vaya, eso sí que es un giro inesperado. Es un movimiento brillante. Están atacando un nicho de mercado completamente virgen. NVIDIA y AMD no tienen absolutamente nada ahí. Nada. Esto abre la puerta a estaciones de trabajo ARM de bajo consumo, pero con una potencia gráfica considerable. Pienso en desarrolladores, artistas. Es un mercado enorme y desatendido. Es un jaque mate estratégico. Se han posicionado como la única opción en un ecosistema que está a punto de explotar. Pero bueno, volvamos a la tierra, al usuario común en su PC con Intel o AMD. ¿Qué tal es la experiencia del día a día con esos drivers? Sí, porque una característica estrella no sirve si la tarjeta se bloquea al abrir un navegador. ¿Cómo es la estabilidad? ¿Siguen en pañales los drivers? La mejor descripción que he oído es que están en una beta perpetua. Hay problemas crónicos que la comunidad reporta una y otra vez. Por ejemplo, un alto uso del CPU. O sea, el driver descarga mucho trabajo en el procesador principal, creando cuellos de botella. También hay mucho stuttering, muchos microparones en juegos más antiguos que usan DirectX 11. qué molesto. Y los tiempos de carga en los juegos suelen ser eternos, mientras compila los shaders en tiempo real. Es la clásica experiencia de un software al que le faltan años de pulido. Una experiencia frustrante, en definitiva. Con todo esto sobre la mesa, ¿qué opina la comunidad global? Porque he visto reacciones diametralmente opuestas dependiendo de en qué rincón de Internet te encuentres. La división es clarísima. En China, en plataformas como Bilibili o Zhihu, la tarjeta es un símbolo de orgullo nacional. Se celebra como un hito de independencia tecnológica. Cada benchmark positivo es una victoria. Exacto. Se percibe como nuestra tarjeta. Con sus defectos, sí, pero nuestra. Mientras tanto, en Occidente, en foros como Reddit y en los comentarios de YouTube, el tono es de escepticismo técnico puro y duro, ¿no? Totalmente. La gente no se fía de los benchmarks seleccionados, se cuestiona la estabilidad a largo plazo y el fantasma de la comparación con la GTX 6060 Ti sigue muy presente. Es como un recordatorio de lo mal que pueden ir las cosas. Se valora el logro, pero se juzga el producto. Se juzga el producto por sus méritos prácticos y ahí es donde flaquea para un consumidor internacional. Ok, vamos a ponerlo en blanco y negro.
Si tuviéramos que hacer un balance final, una lista de pros y contras para alguien que por alguna razón esté pensando en importar una, Hagámoslo. En los pros, el más obvio, los 12 GB de VRAM en un bus de 192 bits. Es una ventaja real y tangible sobre la 4060. sin duda. Luego, el soporte pionero para Windows on ARM, que es una jugada estratégica genial. Y para su mercado local, el valor simbólico de la soberanía tecnológica. Y en los contras, la lista es larga. Empezando por el consumo de 225 vatios, que es terrible para este nivel de rendimiento. Te limita el tipo de PC que puedes montar. Exacto. Súmale los drivers inmaduros, que son una lotería. La ausencia de ray tracing por hardware que la envejece prematuramente. Y el más importante para cualquiera fuera de China. Garantía y soporte. La garantía y el soporte técnico son, para fines prácticos, inexistentes. Y nos falta un factor crucial, el precio. En China se estima entre 250 y 300 dólares. Muy competitivo. Pero si la importas. Si la importas, tienes que añadir aranceles, impuestos, envío. Al final te puede costar lo mismo o más que una RTX 406 que puedes comprar en tu tienda local, con su garantía completa y un ecosistema de software que simplemente funciona. La propuesta de valor económica se evapora fuera de sus fronteras. Completamente. De acuerdo. Un panorama muy claro. Entonces, la pregunta final. Después de todo este análisis, ¿quién demonios debería comprar esta tarjeta gráfica? A ver, si lo pensamos bien, esta tarjeta es para 3 tipos de personas muy diferentes. Para el jugador promedio, el que solo quiere instalar sus juegos y que funcionen bien. Olvídalo. No la recomiendo en absoluto. La inestabilidad, el consumo, la falta de funciones la convierten en una experiencia inferior a la de sus competidores. Segundo perfil. El entusiasta. El que le gusta cacharrear, el investigador de hardware. Para esa persona es altamente recomendada. Es una pieza de tecnología fascinante. Es un juguete increíble para experimentar con arquitecturas diferentes, para trastear con drivers y sobre todo para ser de los primeros en explorar el potencial de una GPU discreta en Windows on ARM. Y el tercer perfil, que es donde probablemente esté su verdadero negocio. El sector profesional, pero casi exclusivamente en China. Existe una variante, la 7G105, con 24 GB de VRAM. 24 gigas. Para estaciones de trabajo de IA o renderizado, donde lo único que importa es la cantidad de memoria y el consumo es un factor secundario, es una opción de bajo costo increíblemente atractiva. Un veredicto muy segmentado. No es una tarjeta para todo el mundo, pero para ciertos nichos es casi perfecta. Exactamente. Y esto me lleva a una reflexión final, si me permites. Por supuesto. Esta GPU es mucho más que un producto. Es una declaración de intenciones en la carrera por la autosuficiencia de semiconductores. Y esto plantea una pregunta importante. Si este es su punto de partida, con todas sus fallas evidentes y sus genialidades ocultas, ¿cómo será la próxima generación? ¿La 7G200 o la 7G300? Una vez que esta base tecnológica esté consolidada y madura.